Buenos días, miércoles 27 de enero de 2021 y ayer salieron nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple. Salió iOS 14.4, iPadOS iOS 14.4, también actualización para el reloj, WatchOS 7.3 y también actualización para el HomePod, la actualización también 14.4 y actualización para el Apple TV, también la 14.4. Esto todo está basado en iOS, por eso la versión suele ser la misma. Novedades, no muchas realmente, mejoras de estabilidad y corrección de errores. También dice Apple que ha corregido 3 vulnerabilidades bastante importantes en iOS. Y en cuanto al Apple Watch, pues sobre todo la mayor novedad es una nueva esfera que hay con colores así rojo y negro, que conmemora pues la lucha racial, podemos decir. Vale, entonces bueno, está chula, echadle un ojo. Hoy venía a hablar rápidamente un poco sobre podcasting. Y quería comentar 2 cosas muy rápidas. Una, que ayer apareció una web, bueno, la web ya llevará más tiempo, pero está hablando bastante de ella. Y es una web que es graph.rephonic.com, la dejaré en las notas del programa, en la que tú buscas un podcast y te sale un gráfico así como en 3D con los podcasts relacionados con ese que has buscado, ya sea por temática, por la gente que participa en él, etcétera. No sé exactamente los parámetros que usa, pero bueno, está bien, sobre todo está muy chulo el gráfico que te muestras en 3D con los enlaces, etcétera. Echadle un ojo. Y lo otro que quería comentar es un truquillo para podcasters, sobre todo para la parte de iOS. Y es que tú cuando publicas un nuevo podcast en el feed, un nuevo capítulo de podcast, ese feed tú lo actualizas, pero luego en las aplicaciones de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, etcétera, tarda en aparecer ese capítulo. Dependiendo de la aplicación, pues bueno, pasan más o menos veces por el feed para ver si se ha actualizado. Y en el caso concreto de iOS, en el caso concreto de la aplicación Overcast, que es la que yo utilizo para escuchar podcast y que mucha gente utiliza en iOS para escuchar podcast, Overcast lo que hace es pasa por el feed, mira si está actualizado y luego cada media hora o así actualiza sus servidores y manda los nuevos capítulos a la aplicación de cada usuario. Por lo tanto, tú cuando actualizas el feed y vas a Overcast y le fuerzas la actualización, no sale el programa, no sale hasta que la propia aplicación actualiza sus servidores, que son los que miran el feed. Vale. Pero hay un truquillo que yo no sabía, y es que Overcast te permite forzar esa actualización. En la web de Overcast, overcast.fm, en las FAQ, te aparece cómo hacerlo. Y hay una dirección que es overcast.fm/ping, a la que si haces una petición post con la URL del feed de tu podcast, se actualiza al momento. Y es lo que yo hago. Yo publico el podcast y ya en el script, en el atajo para ellos que tengo para publicar el podcast, ya directamente se publica, y al final de ese script lo que hace es mandar una actualización a Overcast. De forma que yo, justo cuando he publicado en el blog, en desdereloj.com, el capítulo correspondiente, si voy a Overcast ya me sale directamente el capítulo, es decir, la actualización instantánea. Como digo, yo esto lo tengo en el atajo que uso para publicar desde el reloj, pero he hecho un atajo separado solo para esto. Un atajo que tiene un campo de texto en el que se introduce la URL del feed de nuestro podcast y ejecutamos el atajo y directamente se actualiza en Overcast y ya aparece el programa. Este atajo lo voy a dejar en las notas del programa para quien lo quiera descargar y utilizar. Ya digo, es muy útil si utilizáis Overcast. Y además que es un atajo, esta actualización no tiene por qué hacerla el creador del podcast. Tú, si conoces el feed del podcast, o incluso puedes poner el feed de Apple Podcast directamente,
si lo colocas en el atajo y lo ejecutas, ya ese podcast por el que tú estás esperando ya se va a actualizar en Overcast pues para todo el mundo. Echadle un ojo y decidme qué os parece. Y hasta aquí por hoy. Nos escuchamos mañana.